Ok, continúo con la enseñanza. Realmente la herramienta de trabajo que tengo para ustedes que de pronto no conocen qué herramienta tengo para trabajar es mi celular personal. Perdónenme, no tengo otra herramienta porque no tengo economía para hacerme una buena herramienta y trabajar en el canal. Pueden darse cuenta que mis videos no son editados porque tampoco sé editar. Sinceramente no. Yo nací en la época cuando esta tecnología no existía. Así que ha sido un choque fuerte para mí y para muchos de nuestros compañeros que no son como nuestros hijos que nacieron en el tiempo de la tecnología y saben tantas cosas. Que Dios los bendiga. Entonces, por esa razón, mis videos son sin editar la mayoría, o sea, casi, prácticamente sin editar. Les pido disculpas por no tengo la herramienta adecuada para trabajar. Le estoy orando a Dios que me dé la herramienta adecuada para trabajar mi canal y que de pronto me rodee de personas que saben para editar los videos, ponerles, qué sé yo, bueno, todas esas cosas bonitas que yo veo en otros canales que sí hay. Algún día podré hacerlo de esa manera, pero en el momento esto es lo que hay. Les pido disculpas, no ha sido porque no he querido, sino que ustedes no me están preguntando, pero en este momento mi celular ya está fallando y por eso se cortó la, el video. Pero quiero continuar con el video y con la enseñanza, recordándole el saludo, reiterando el saludo a mi familia Jiménez y a todas las personas que han ingresado al canal. Les doy la más cordial bienvenida. Esta semana han estado entrando muchas personas al canal. Les doy un saludo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor. Espero que les sea de bendición y estamos trabajando con lo que Dios por ahora nos ha entregado y yo sé que vienen cosas buenas, vienen cosas mejores porque queremos cada día servirle mejor al Señor. Bendiciones para todos y continuamos con la enseñanza. Les estaba hablando acerca del lo que es el ministerio del Espíritu, lo he llamado así porque es el trabajo que el Espíritu realiza actualmente. Porque pues estuvimos en el tiempo cuando estaba el ministerio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y luego encontramos el ministerio cuando Cristo, manifestado en carne, está andando en el mundo, y de eso hay 4 libros, que son libros históricos, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es el trabajo, prácticamente la obra o el trabajo o el ministerio de Cristo en la tierra, de lo cual él ocupó hasta la edad de los 33 años. Sin embargo, apenas se escribió, prácticamente está escrito, lo que está escrito son los 3 años y medio que duró con los apóstoles. Ese tiempo de su edad, desde los 12 años hasta los 30, no se menciona por ningún lado. Es una historia perdida de él, que las escrituras no la llenaron, pero él mismo lo dijo en San Juan. Lo dijo el escritor del libro de San Juan, dijo: hizo además Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas. Dice ahí: pero estas se han escrito para que creáis en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que está escrito es lo importante, lo que más necesitamos nosotros para este proceso de la salvación de las almas, de encontrar el camino al Padre, de encontrarnos y conocer a Cristo. O sea, se escribió lo más importante, lo esencial para nosotros. Hay personas que quieren ocuparse de ese tiempo en blanco desde los 12 años, que no se menciona, hasta los 30, y le buscan, le ponen una cantidad de arandelas en las historias apócrifas que hay por allí, pero no se escribió, porque el escritor de San Juan dice, porque si se hubieran escrito todo lo que él hizo, él dice exageradamente, dice, no cabrían los volúmenes en el mundo. En realidad muchas cosas quizá el Señor hizo, pero las que se escribieron son las esenciales y las importantes para nosotros. Ahora les había dejado en lo que es el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu de Dios cuando está en nuestra vida, al punto que nos llena. Pues según Romanos 5:5 dice que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero que entendamos que ese Espíritu Santo que fue derramado en nosotros no es otro que el Espíritu de Cristo mismo. ¿Que yo por qué lo digo? Bueno, porque la Biblia dice en 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Cuando habla del Señor se refiere a Cristo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y es el Espíritu de Cristo el que ha venido a morar en nosotros. En las enseñanzas anteriores yo les he mostrado las citas en la primera carta a los Corintios, donde dice: ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ahora les invito a leer en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, y voy a leer desde el verso 1 en adelante, para que vea la situación que será allí y por qué Cristo hace todo esto. Ellos están preocupados porque Él hace rato les ha venido diciendo que Él se tiene que ir, que Él tiene que partir, que se aproxima ese momento cuando Él tiene que sufrir por causa del pecado, que el enemigo los fariseos lo iban a agarrar preso, lo iban a llevar. Ya ellos sabían eso porque Él lo había comentado en varias ocasiones. Perdón. Y aquí les dicen en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Es decir, el corazón está turbado, está entristecido, está pensativo. Que a uno le digan, por ejemplo, cuando uno le dice: no, su papá ya no vive más, lléveselo para la casa y él va a durar un tiempo. En ese momento a uno se le turba el corazón, porque va a quedar huérfano. Nosotros vivimos eso. Mi familia vivió eso con mi padre, que afortunadamente partió en los brazos del Señor después de haber servido 20 años convertido al Señor y predicando el Evangelio. Pero uno, después de que le dicen eso, uno queda turbado. Y eso es lo que el Señor les dice a ellos, porque ya les ha dicho que Él se va, que a Él lo van a matar. Algunas cosas Él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estoy leyendo la Biblia aquí, la puse con letra gigante en el equipo de mi esposa para leerles, porque no hay Biblia que tenga letra tan grande para yo poderla ver así. Mis ojos han ido fallando, por eso uso estos lentes. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, porque ya estaba en ese otro lugar, porque Él lo llena todo, esto habla de su omnipresencia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Él no entendía esto y como que está preocupado. Y dice: pues si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Mire, como Él les dice, Él es el camino. Así que Cristo es el camino. Si usted busca un camino, Cristo es el camino. Le dijo: yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad, y lo que más busca el ser humano en la vida es la verdad. Porque el que conoce la verdad será libre. Y la vida, Cristo es la vida. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice nadie viene, no dijo nadie va, lea el texto. Nadie viene al Padre, dando a entender dónde está el Padre. Esto los deja muy confundidos. Y Él les dice en el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, los deja muy confundidos, y uno de ellos tal vez se rasca la cabeza, Felipe, y le dice: Señor, verso 8, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto podría dejarlos más confundidos, pero parece que ellos entendieron allí. Sí, venían confundidos. Primero, que no sabían dónde iba, y menos sabían el camino, pero cuando Él le identifica: es que el camino soy yo. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre sino por mí. Usted lea el texto en la Biblia para que se dé cuenta que lo que estoy predicando o lo que estoy leyendo acá está en la Biblia. San Juan 14, del verso 1 en adelante. Y aquí ya estoy en el verso 8, donde Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué fue lo que Felipe quería ver? El Padre. Que le dijera: muéstranos al Padre. Y en el verso 9 Jesús le responde. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Mire lo que Felipe le pregunta por el Padre y él le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque le dice: tanto tiempo hace que estoy, 3 años y medio con ustedes y no me has conocido. Si estás diciendo muéstranos al Padre, ¿cómo pues dices tú muéstranos al Padre? ¿Cómo dices tú muéstranos al Padre? Verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, ahí estaba la naturaleza humana, que es el Padre, la naturaleza divina, que es el Padre, naturaleza divina, que es el Padre, y la naturaleza humana, que es el Hijo. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? San Juan 14, 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Él comenzó a hacer sus obras fue después que fue bautizado en el Jordán. Recuerden que en el Jordán, Juan tiene una visión que a él se le iba a mostrar. Se le había dicho, porque él quería saber quién era el Mesías, quién era al que él le estaba preparando el camino, y a él le dicen: sobre quien vieres descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, este es. Y allí sucedió ese fenómeno cuando Jesús se bautiza. Se manifiesta el Espíritu Santo, lo ve descender en forma de paloma que se posa sobre él, entra en él. Y hay una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, como si se posicionara o como si entrara dentro de él. Luego Jesús de ahí en adelante va en el poder del Espíritu al desierto, se enfrenta al diablo, lo vence, porque está en el poder del Espíritu. De ahí en adelante, el Espíritu Santo está habitando en él. Creemos, tenemos fe, que en el bautizo de cada ser humano se produce algo similar. Porque eso es lo que dijo Pedro en Hechos 2:38, cuando ellos se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire lo que les dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es una promesa para las personas que se bautizan. Para que esa promesa se dé cuando la persona sea bautizada. Usted me va a decir: pero los de Hechos 10 recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Sí, era una señal para Pedro, para que Pedro, que era tan legalista y que él no quería, primero que todo, entrar a la casa de un gentil. Eso es legalismo. No, porque se contaminaba. Después de que el Señor mismo le había bajado un lienzo por 3 veces diciéndole: Pedro, mata y come. Y él decía: no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi vida. O sea que al mismo Dios, cuando tú eres rebelde, le dices no, porque primero están tus costumbres que lo que Dios te está ordenando. Y él sabía que el lienzo lo bajó fue Dios, y que él no le estaba diciendo que comiera lagartijos y culebras, sino que le estaba mostrando las naciones. Él no entendía en ese momento, pero Dios le estaba mostrando a los gentiles, porque él los veía como inmundos, como una serpiente, como un sapo, que él no, eso es inmundo. A los gentiles por inmundos los tenía. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y en ese momento le llegan los que lo vienen a buscar, precisamente gentiles, para llevarlos en la casa de un gentil, donde iba a haber un poco de gentiles que el Señor iba a salvar. Y Pedro llega allí, pero va rodeado de un poco de judíos que lo siguen, judíos legalistas,
religiosos. Por eso es que yo digo que la religión es dañina, porque la religión fue la que hizo que mataran a Esteban. La religión, ellos defendiendo su religión, no defendían la enseñanza, defendían la religión, y mataron a Esteban, y de ahí para adelante una persecución grande contra todos los seguidores del Señor, entre los cuales estaba Pablo, que quería llevarlos presos y cautivos, hasta que el Señor se le presentó en Hechos capítulo 9, que ahí está la conversión de Saulo, cuando él va en busca de los apóstoles para llevarlos presos, o los que fueran de ese camino, porque así les decían al comienzo, los del camino, los de ese camino, el camino que es Cristo, por eso se le llamaba los de ese camino. Y Pablo tiene un encuentro con el Señor donde él ve un resplandor de luz, él lo ve al punto que él queda ciego. Eso sobrepasaba la luz del sol en pleno mediodía. Dice que cae a tierra y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reconoce esa voz, que tiene que ser la voz de Dios. Un judío a nadie le dice Señor sino a Dios, y por eso le dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo le había podido decir: yo no lo estoy persiguiendo a usted, yo estoy persiguiendo a esa gente que por ahí, los del camino. No, él sabía ya que se estaba metiendo en camisa de 11 varas, porque le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, tú no lo estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. De ahí nosotros deducimos que el que nos persigue a nosotros, persigue al Señor. Que el que nos critica a nosotros, critica al Señor. De ahí deducimos que cuando una persona le sirve a Dios y es perseguido o azotado o criticado, están criticando al Señor. Cuando la persona realmente es de Dios, porque la Biblia enseña en los evangelios, el Señor enseñó que bienaventurados sois en las bienaventuranzas, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando hablan mal de nosotros, pero están mintiendo, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Lo triste es cuando hablan mal de nosotros y hay verdad en lo que dicen. Porque cuando hay verdad, entonces no hay bienaventuranza para nosotros. Más bien tenemos que reaccionar y cambiar lo que tengamos que cambiar. Sigo adelante con este pasaje para hablar acerca del Espíritu de Dios, que es la promesa de Dios. Estoy en San Juan 14:10, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, el que estaba operando dentro de ese cuerpo que ellos veían era el Padre. Estaba obrando en él. Es por eso que la Biblia dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo mismo dijo que el Padre estaba dentro de él. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Ahora, eso humanamente no se entiende cómo el papá se puede meter en uno, pero es porque somos humanos. Pero recuerde que Dios es espíritu. El que engendró a Jesús es el Espíritu de Dios. Mateo 1:18, 19 también lo dice. Ahí usted entiende entonces por qué Cristo podía decir: el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Lo que yo digo, lo que yo predico, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De otra manera, creedme por las obras. Verso 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Es decir, ahí es donde nos ha dado la capacidad de hacer otras cosas por fe, que Dios opera por el don de fe en cada creyente, como la sanidad de los enfermos, como grandes milagros que Dios ha hecho, que ha restaurado personas, los ha resucitado por la oración de la iglesia, por la oración del pueblo o de un siervo que Dios usa en determinado momento para hacer un milagro. Los milagros son realidad, Dios los realiza. El problema es que muchos otros falsos profetas, queriendo ganar fama, han falsificado los milagros y han tratado de hacerlo ellos, como algunos que han hecho que es que la lluvia de oro en un salón cerrado y que cae oro del cielo, y entonces por dónde pasa ese oro para que caiga en el salón. Ahí hay una trampa, ¿sí? Entonces, una cantidad de milagros que Dios no está interesado en hacer, los cambiamos por unos que Él sí está interesado en hacer, como es la sanidad, que es una promesa de Él
como es la sanidad, porque por sus heridas y por sus llagas fuimos todos curados. Dios lo puede hacer. Y entonces en otras ocasiones le atribuyen otras cosas a Dios. Alguien dijo, pero es que Dios no puede hacer eso. Sí, Dios lo puede hacer. Pero ya se ha comprobado y se ha visto que hay muchos milagros inventados por los hombres y cosas que le atribuyen a fin de que ese hombre que supuestamente es usado por Dios agarre fama. Lo hacen engañando a la gente. Que Dios guarde, Dios perdone, porque es una falta muy grave atribuirle cosas al Espíritu Santo que Él no hace, y también quitarle lo que el Espíritu Santo hace, decir que eso no es de Dios o atribuir que es del diablo también. Entonces también puede caer uno en blasfemia, y por eso hay que ser muy cuidadoso al hablar. Que Dios nos ayude para que de verdad nosotros hablemos la palabra correcta. Estoy en San Juan capítulo 14 y voy a leer el verso 13. Dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Él lo va a hacer, Él lo hace, Él lo está haciendo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice Él, yo lo haré, dice Cristo. ¿Por qué? Y Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que debemos guardar? Los de Cristo, los del nuevo pacto. Esos debemos guardarlos. Ojo, tampoco estoy diciendo con esto que no guarde nada de la ley. No. Hay cosas en la ley que es una ley moral que nosotros debemos vivir en ella, porque Dios es santo y tenemos que vivir en santidad, como Él dice: sed santos porque yo soy santo. Verso 16, 14, San Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí viene la promesa del Espíritu. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu para siempre quiere estar con nosotros, pero ahora ya no con nosotros, sino en nosotros. Porque mire lo que Él explica: el Espíritu de verdad, Espíritu con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios, a Dios en Espíritu, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, es de los que estaban ahí con Él, vosotros, la iglesia, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con y estará en. Moraba con ellos ahí porque Él estaba ahí presente con ellos, y les promete que el Espíritu Santo va a estar en ellos, dentro. Verso 18, Él mismo dice: no los dejaré huérfanos. Él se iba a ir, pero ¿por qué si el que deja huérfanos es el papá? Claro, Él hacía unos momentos, en el verso 9 y 10 le está diciendo a Felipe, cuando Él le dice: muéstranos al Padre y nos basta, Él le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso aquí dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora bien, ya les estaba diciendo que el Espíritu Santo de la verdad, a quien el mundo no puede conocer, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con y estará en vosotros. El verso 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Una mezcla muy hermosa, ¿sí? En aquel día vosotros me conoceréis porque yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y escuche esto: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y uno dice: luego no se había manifestado antes. No, pero ahora se va a manifestar nuevamente. ¿Cuándo se iba a manifestar? Le dijo Judas, no el Iscariote, no Judas el Iscariote, sino otro Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ya hace la pregunta. Recuerde que este es un capítulo de preguntas. No sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Muéstranos al Padre y nos basta. Y luego esta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Hay que guardar su palabra, no en un armario, no en una caja fuerte, sino se refiere a guardarla en el corazón a medida que usted la va digeriendo, la va leyendo, la va estudiando, la va aplicando, la va practicando en su vida. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y escuche esto, plural: y vendremos a Él y haremos morada con Él.
y vendremos a él y haremos morada con él. Lo dice la Biblia, está hablando en plural. ¿De qué está hablando? Del Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios está representado el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios es San Juan 4:24. Dios es Espíritu. Es Génesis 1:2. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y aquí en este pasaje pues nos está recordando de manera abierta y categórica esto. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo es que hace morada con él? ¿Cómo es que Dios hace morada en el ser humano? Claro, según Pablo sí lo entendió y predicó en los Corintios. Le predicó a los Corintios que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Él vino a morar en usted, en mí. Pero él dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, otra vez habla del Espíritu, de él en Espíritu, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Escuche, el Espíritu Santo tendría su nombre, vendría en su representación, en mi nombre. A quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo importante cuando se recibe el Espíritu Santo. De ahí la importancia de tener el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Tener el Espíritu Santo en nosotros es tener Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nosotros. Esta enseñanza ahí como yo la estoy dando, algunos que tienen aquí otra enseñanza me la van a criticar, van a decir que es que yo soy de esta organización, no soy de aquella. Yo no soy de ninguna organización, señores. Yo soy de Cristo. Sáquese de la cabeza que yo... Hermano, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo que tiene la vida de Cristo. Tristemente nosotros nos hemos registrado con un nombre, el otro con otro, y entonces todo el mundo le rinde pleitesía a esa organización, pero la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo y ese organismo vivo se llama el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Eso es la iglesia, pero hemos interpretado mal, porque nos hemos salido de los parámetros que el Señor nos ha marcado y hemos empezado a vivir según los parámetros de los seres humanos. Por eso el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por favor, con esto no quiero ofender a nadie, no lo hago con ese ánimo, lo hago con el ánimo de entregar lo que Dios me ha entregado a mí. Si usted es de los que entiende esto, y por eso le doy las citas para que las lea, si usted lo entiende, usted es del Señor, porque el que oye la palabra de Dios y la guarda, ese es el que lo ama a él. Y el Señor dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, cuando uno presta oído a la palabra es porque uno es de Dios. Finalizo esta enseñanza por hoy. Le doy gracias a Dios por permitirme dirigirme a ustedes. Les agradezco su atención, les agradezco mucho que me presten sus oídos para escuchar esta palabra. Espero que sea de bendición en su vida. Si usted no la entiende, pues no lo culpo. No se haga mala vida. No lo hago para ofenderle. No quiero ofender a ninguna organización. Por favor, yo estuve en organización mucho tiempo. Y actualmente nosotros registramos porque el gobierno exige eso. Hay que estar registrado. Pero recuerde esto: la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo que es el cuerpo de Cristo, que se conforma de todos los seres humanos que le han creído, que han entendido este mensaje y que conforman ese cuerpo de Cristo que Dios ha sacado de todo el mundo. Por eso es que el apóstol Juan, cuando es arrebatado al cielo allá en Apocalipsis, en el capítulo 3 y el capítulo 4, que ya ve esa multitud de toda lengua, tribu, nación, que invocaban el nombre del Señor y cantaban de toda lengua, es porque de allí sale la iglesia, el cuerpo de Cristo va a estar allí. Él ve la iglesia allí ya en el cielo cantando y adorando al Señor. Espero que usted esté ahí también. Yo espero estar allí. Espero que todos nos veamos allí, estemos conformando ese cuerpo,
el cuerpo de Cristo. Bendiciones para todos, los amo en el amor del Señor. Bendiciones a mi familia Jiménez. Sigo orando por ustedes y por toda la familia. Bendiciones a mis hijos.